Siempre fui una persona que tomaba en serio lo que la iglesia me enseñaba, pero lo que no sabía es que la vida no siempre encaja con los ideales que nos venden. Me llamo Marta, tengo 38 años y hasta hace poco vivía con la idea de que el matrimonio era un compromiso sagrado e inquebrantable ante Dios. Crecí escuchando que el matrimonio era para toda la vida, sin importar lo que pasara. A pesar de que había conocido el amor en algún momento, con los años todo se fue apagando. Mi esposo y yo, Pedro, ya no éramos los mismos. Había días en los que sentía que no nos conocíamos, que todo lo que habíamos construido juntos ya no era suficiente. La vida se había vuelto un ritual monótono. Trabajo, responsabilidades, niños y una relación que no tenía la chispa que alguna vez tuvo. Sin embargo, algo dentro de mí seguía insistiendo que no debía abandonar a mi familia, que todo era parte del plan divino. Pero, si soy honesta, había llegado al punto en que me sentía vacía. Me encontraba rezando por respuestas, buscando consuelo y cuestionándome si realmente el matrimonio debía ser tan opresivo. Había hablado con otros miembros de la iglesia, pero sus respuestas siempre giraban en torno a lo mismo. No había justificación para un divorcio. No importaba lo que sucediera, solo debía seguir adelante y confiar en Dios. Eso me atormentaba. Me sentía atrapada entre el miedo de desobedecer y la necesidad de ser feliz. El día que todo cambió, no lo vi venir. Fue una tarde común, o al menos eso pensé en su momento. Estaba sola en casa, como siempre, después de un largo día de trabajo. Sentí un dolor en el pecho, algo que no había experimentado antes, como si una presión invadiera todo mi cuerpo. Pensé que tal vez era el estrés acumulado, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. El dolor no cesaba y cada vez sentía que la presión aumentaba, como si mi corazón estuviera a punto de estallar. Me tiré en el sofá tratando de calmarme, pero la sensación de no poder respirar se volvía más intensa. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se oscureció. La casa en la que siempre me sentí segura, que había sido mi refugio durante años, ahora parecía desmoronarse alrededor de mí. Mis ojos se cerraron y en ese instante sentí una sensación extraña. Mi cuerpo, aunque yo intentaba moverlo, ya no respondía. Fue como si estuviera flotando por encima de mí misma, observando mi figura tendida en el sofá, completamente ajena a lo que ocurría. No podía sentir mi piel, pero sí algo profundo dentro de mí, un susurro que me decía que no era el final, que había algo más allá. En ese estado vi una luz tenue, una luz que no venía de ninguna parte en particular, pero que me envolvía por completo. No era una luz física, era más bien una luz del alma. En ese momento supe que no estaba sola. Podía sentir presencias a mi alrededor, aunque no veía figuras claramente. No había caras ni cuerpos, pero sí una sensación de ser observada, de estar rodeada de algo profundamente sabio, más allá de la comprensión humana. Fue como si el espacio se expandiera y un sentimiento de paz invadiera mi ser, reemplazando todo el miedo que sentía. En esa quietud comencé a escuchar voces. No eran voces humanas, sino una mezcla de sonidos etéreos, suaves y llenos de una sabiduría antigua. Algunas palabras llegaron a mi mente, pero lo más extraño fue que no las entendí de forma lógica. Era como si las palabras atravesaran mi alma y no mi mente. Podía sentir que estaba siendo guiada, pero no sabía hacia dónde. De repente, una figura apareció frente a mí. No puedo describirla con exactitud, porque no era una figura física, sino algo más, como una manifestación de luz que se movía lentamente, sin prisa. Era imponente, pero al mismo tiempo llena de una paz tan profunda que me sentí completamente en calma al verla. No tenía rostro, pero su presencia era reconfortante, casi maternal.
Entonces, algo dentro de mí me impulsó a preguntar, aunque no sabía cómo, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estoy aquí? La figura no habló, pero en un suspiro, una sensación de comprensión invadió mi ser, y algo profundo en mi interior comenzó a entender. Las palabras que escuché a continuación no fueron pronunciadas con boca alguna, pero llegaron a mi corazón con una claridad inconfundible. El matrimonio no es una prisión, Marta. No es lo que te enseñaron. El amor no debe ser una carga ni un sacrificio eterno, sino una bendición que florece en libertad. Tú tienes derecho a ser feliz. Aquella voz, aquella presencia, fue lo que más me impactó. Algo dentro de mí se rompió, no de una manera dolorosa, sino liberadora. Sentí como si toda mi vida hubiera sido dirigida por creencias impuestas, por un miedo que no me pertenecía. Empecé a ver las imágenes de mi vida con Pedro como si fuera una película, con todo su amor, pero también con las muchas grietas que habíamos ignorado por años. Las decisiones que tomamos, las palabras no dichas, los momentos en que nos perdimos el uno al otro. Había seguido un camino que pensaba era el único correcto, el único aceptable ante los ojos de Dios. Pero ahora, frente a esa luz, comencé a darme cuenta de que había más caminos, más opciones que no había considerado. No estaba desobedeciendo a Dios, sino que tal vez había llegado el momento de escuchar lo que realmente necesitaba. La presencia a mi alrededor parecía más cercana ahora, como si todo a mi alrededor se hubiera disuelto y solo quedáramos ella y yo. Aunque no podía verla claramente, sentía que la luz se volvía más intensa y me invadía una sensación de calidez indescriptible. Fue entonces cuando una nueva voz, suave pero llena de poder, susurró en mi mente: «No temas el futuro, Marta. La libertad no es un pecado, sino una gracia que te he otorgado. Tú puedes vivir con paz, incluso cuando los demás no comprendan tus decisiones». No puedo describir con precisión el momento exacto, pero fue como si el tiempo y el espacio se diluyeran, y todo lo que importaba en ese instante era esa verdad que estaba siendo revelada a mí. No era solo una idea, sino una certeza profunda que surgía desde lo más profundo de mi ser. No estaba sola. Nunca lo había estado. Y aunque había vivido bajo el peso de las expectativas, ahora entendía que mi vida, mis decisiones, también podían ser parte de un plan más grande, uno que no debía estar marcado solo por la culpa o el miedo. De repente, la luz comenzó a desvanecerse, pero no de una manera abrupta, sino como si todo lo que había experimentado se estuviera integrando en mi ser. Ya no tenía miedo, ya no sentía la angustia que me había estado atormentando durante años. Todo parecía tan claro ahora, pero la sensación de estar flotando en algún lugar entre la vida y la muerte me hizo darme cuenta de que mi tiempo en ese estado estaba llegando a su fin. La figura, si es que puedo llamarla así, comenzó a alejarse, pero antes de desvanecerse por completo, me dejó con un pensamiento: el amor no te condena, Marta. El miedo sí lo hará. Fue en ese preciso momento que sentí un tirón en mi pecho, como si mi cuerpo volviera a tomar forma y la realidad de nuevo me envolviera con su peso. Abrí los ojos con dificultad, respirando con fuerza, como si mi alma regresara a mi cuerpo. Pero lo más impactante fue lo que sentí después: una paz abrumadora, una certeza de que mi vida podía ser diferente, que tenía permiso para vivir y amar sin las cadenas que me habían atado hasta entonces. Abrí los ojos y aunque todo parecía normal a mi alrededor, algo dentro de mí había cambiado por completo. El dolor en mi pecho había desaparecido y mi respiración volvió a la normalidad, pero mi mente seguía flotando en lo que acababa de experimentar. No entendía del todo lo que había sucedido, pero algo me decía que no era un simple sueño o una alucinación. Había recibido respuestas que nunca imaginé encontrar, respuestas que cambiaban el rumbo de mi vida.
Me quedé allí, en el sofá, durante un largo rato, procesando todo lo que había sentido. Había tocado algo divino, algo más grande que yo, y la paz que me invadió me decía que no estaba equivocada al sentir que mi vida podía ser distinta. Ya no era una esclava de mis creencias, ni de lo que los demás pensaban sobre mí. No necesitaba estar atada a un matrimonio que me dejaba vacía, ni seguir viviendo con el miedo de desobedecer a Dios. Esa noche, mientras Pedro llegaba tarde del trabajo, yo no sabía cómo enfrentarlo. La verdad estaba allí, latente en mi corazón, pero temía cómo reaccionaría él, cómo reaccionarían nuestros amigos y familiares si descubrieran lo que había experimentado. Aunque había entendido que el divorcio no era un pecado y que mi vida no debía ser una condena, la pregunta que me asaltó fue: ¿qué pasaría si decidía rehacer mi vida? ¿Sería un nuevo comienzo bendecido por Dios? ¿O estaría cometiendo un error aún mayor? Esa duda me carcomía por dentro, mientras veía a Pedro entrar a la casa, tan ajeno a todo lo que acababa de vivir. Él me miró como siempre, con su cansancio habitual, y preguntó si me sentía mejor. Pero, aunque no le dije nada, su mirada me parecía tan lejana, como si los dos estuviéramos en mundos diferentes. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de girar, como un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Recordaba la paz que sentí durante esa experiencia, la certeza de que había recibido una revelación divina. Pero, por otro lado, las dudas me acosaban. ¿Era posible volver a confiar en el amor después de todo? ¿Y si mi decisión de divorciarme me llevaba a un camino equivocado, un camino que no podría justificar ante los ojos de Dios ni de la gente que me rodeaba? El temor al juicio de los demás me atenazaba el corazón y me preguntaba si era suficientemente valiente para vivir una vida en paz con mi elección. Durante ese tiempo, traté de mantener la normalidad en mi vida diaria, como si nada hubiera sucedido. Pero por dentro, todo había cambiado. Ya no veía mi matrimonio como una obligación sagrada e inquebrantable. Lo veía como una oportunidad de crecimiento, una relación que había dejado de ser lo que era para mí, pero que tal vez aún podía transformarse si ambos estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo. La mañana siguiente, Pedro me miró fijamente al despertar, notando algo en mi rostro que había cambiado, pero sin saber exactamente qué. Sabía que algo estaba pasando, que ya no era la misma de antes. A pesar de que traté de ocultarlo, la revelación que había experimentado seguía presente en cada uno de mis pensamientos. Durante el desayuno, él comenzó a hablar de su trabajo, como siempre, pero algo en su voz sonaba vacío, casi automático. Yo lo miraba, sin saber cómo encajar todo lo que había vivido con la realidad que compartíamos. Al final, fue él quien rompió el silencio. ¿Estás bien?, me preguntó, con una mezcla de preocupación y desconfianza. Mi corazón latía rápido y por un momento quise ser honesta, decirle todo lo que había vivido, todo lo que había entendido, pero algo me detuvo. ¿Cómo explicarle que me sentía liberada pero al mismo tiempo perdida? Que todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se estaba desmoronando en pedazos. La respuesta que me salió de los labios no fue la que esperaba, pero fue lo que mi corazón me dictó en ese momento. Estoy buscando algo, Pedro. Estoy tratando de entender lo que realmente necesito. Fue extraño decir esas palabras. A lo largo de todos los años de nuestro matrimonio, nunca había permitido que la duda se apoderara de mí de esa manera. Siempre había sido la esposa devota, la madre que todo lo aguantaba, la que no cuestionaba. Pero ahora, después de lo que viví, me sentía diferente. No era que quisiera rechazar todo lo que habíamos vivido, sino que necesitaba encontrar mi propio camino, mi propia paz. Pedro me miró por un momento, como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de decir, pero sus ojos mostraban una confusión que me hizo sentir aún más distante.
Sabía que él no podía comprender lo que había experimentado, que nuestras realidades no se cruzaban en ese punto. Pasaron los días y, aunque intentaba seguir adelante con mi vida cotidiana, la sensación de estar dividida entre dos mundos me consumía. No era solo la cuestión del divorcio, sino el miedo de lo que vendría después. Me preguntaba si debía quedarme con Pedro por el bien de nuestros hijos, por la estabilidad que les daba nuestra vida juntos, o si debía tomar un paso audaz hacia lo desconocido, hacia un futuro que ni siquiera podía imaginar con certeza. Mis amigos, siempre bien intencionados, me decían lo que querían escuchar, lo que me haría sentir mejor, pero yo sabía que lo que había experimentado no se podía resumir en simples consejos. Y entonces, en un momento de absoluta desesperación, volví a cerrar los ojos y pedí una señal, una respuesta más clara. ¿Debería seguir mi corazón y comenzar de nuevo? ¿O era mejor quedarme donde estaba, aunque eso me hiciera sentir atrapada? Esa noche, después de rezar, algo extraño sucedió. Estaba medio dormida cuando, de repente, escuché una voz clara y nítida, como si alguien estuviera susurrando justo al lado de mi oído. No era una voz humana, sino algo mucho más profundo, lleno de amor y comprensión. No temas el cambio, Marta. El amor no es solo lo que has vivido, es lo que puedes construir. Las palabras llegaron a mi corazón con una fuerza tal que me sentí envuelta en un abrazo cálido, como si todo el universo me dijera que estaba en el camino correcto, aunque aún no lo entendiera completamente. En ese momento, comprendí que mi búsqueda no se trataba de huir de algo, sino de encontrar una nueva forma de vivir, una que me permitiera ser auténtica, verdadera conmigo misma. La paz que sentí al escuchar esa voz fue tan profunda que supe, sin lugar a dudas, que no estaba tomando este camino sola. Sin embargo, las preguntas sobre el futuro seguían acechando, como una sombra difícil de disipar. ¿Y si al dar el paso hacia el divorcio estaba abriendo una puerta que no podría cerrar? Durante los días siguientes, la confusión se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez la voz en mi corazón se mantenía firme. Al mirar a Pedro, a veces sentía una pena profunda, como si lo estuviera traicionando de alguna manera, aunque sabía que no era eso lo que realmente estaba haciendo. Estábamos viviendo una vida que ya no nos unía, pero aún así era difícil soltar ese lazo. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, me detuve frente a una iglesia, casi como si algo me hubiera llamado a entrar. No era un impulso religioso, sino una necesidad de silencio, de espacio para pensar. Al entrar, el ambiente cálido y la tranquilidad del lugar me envolvieron. No había nadie más allí, y en ese momento me arrodillé y dejé que mis pensamientos fluyeran. «Señor, ¿qué debo hacer?», susurré, con el alma abierta, sin temor, sin cargas. Y en ese instante sentí algo más claro que nunca. El camino hacia mi paz no lo encontraría buscando la aprobación de los demás, ni dentro de los límites de un matrimonio que ya no me llenaba. Lo encontraría en mí misma. Al salir de la iglesia, sentí que algo dentro de mí había cambiado definitivamente. No tenía todas las respuestas, pero la paz que había estado buscando ahora parecía mucho más accesible. No era una paz superficial, sino una que venía de un lugar profundo dentro de mí, un lugar que había estado dormido durante años. De alguna manera, entendí que lo que había vivido con Pedro no era un error, pero que tampoco podía aferrarme a algo solo por temor a lo desconocido. La vida no se trataba de seguir un guión predeterminado, sino de tener la valentía de escribir el propio, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles. Al llegar a casa, Pedro estaba en el comedor, mirando su teléfono, como siempre. Me senté frente a él y por primera vez en mucho tiempo miré sus ojos. Aquella mirada tan familiar ya no me parecía suficiente para explicar todo lo que había sucedido en mi interior.
No sabía cómo empezar a contarle lo que había experimentado, pero sabía que debía hacerlo. Pedro, comencé con la voz temblorosa, he pasado por algo que me ha cambiado profundamente. Ya no puedo seguir ignorando lo que siento. Necesito ser honesta contigo, pero también conmigo misma. Las palabras salieron lentas, pero con firmeza. El silencio que se formó entre nosotros fue denso, pesado, pero necesario. Pedro me escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y tristeza. Al principio no entendió completamente lo que le estaba diciendo, pero luego algo en su expresión cambió. Tal vez comenzó a entender que la mujer que estaba frente a él ya no era la misma que había conocido hace años. Me pidió que le explicara más, pero yo sabía que no tenía todas las respuestas. Lo que había vivido, las experiencias que había tenido, no podían ser expresadas en palabras simples. Pero una cosa estaba clara: ya no podía seguir viviendo en una relación que no me permitía ser quien realmente era. No era que no lo amara, era que había llegado a la conclusión de que la vida que ambos estábamos viviendo ya no era la que Dios había planeado para nosotros. Y aunque me dolía profundamente, sabía que era el momento de dejar ir. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro mientras miraba a Pedro, no como una despedida amarga, sino como un reconocimiento de que ambos merecíamos algo diferente, algo real, algo libre. Después de esa conversación, las cosas no fueron fáciles. Pedro y yo comenzamos un proceso lento de separación, uno lleno de lágrimas, palabras no dichas y momentos difíciles. A pesar de todo, sentí que había dado un paso hacia mi libertad, hacia la paz que tanto había buscado. La gente a mi alrededor no entendía, claro, cómo era de esperarse. Había comentarios, murmullos, muchas opiniones que venían de todos lados. Pero lo que más me costaba era el rechazo que sentía de algunos amigos cercanos, aquellos que pensaban que yo había fallado. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. No era que deseaba abandonar todo lo que habíamos construido, sino que había entendido que no debía vivir mi vida bajo las sombras del miedo ni la culpa. No estaba desobedeciendo a Dios, estaba aprendiendo a seguir mi propio camino, uno que también estaba alineado con su voluntad, aunque fuera difícil de entender para los demás. Poco a poco, fui encontrando en mi interior la fortaleza para enfrentar lo que venía, y el proceso de sanar comenzó, aunque aún quedaban muchas dudas. Con el paso de los meses, me di cuenta de que la liberación que había sentido no era solo de Pedro, sino de todos los temores y limitaciones que me habían atado por tanto tiempo. No se trataba de estar sola, ni de huir del compromiso, sino de poder ser yo misma, sin las expectativas ajenas que me habían marcado por años. Durante ese tiempo, reflexioné mucho sobre el futuro, y aunque el miedo seguía acechando mi mente, también lo hacía una sensación de esperanza. La pregunta que me atormentaba al principio, si el divorcio había sido lo correcto y si debería volver a casarme algún día, empezó a ser menos aterradora. Ya no temía el futuro porque entendí que, como todo en la vida, el amor se reinventa y mi valor no dependía de una etiqueta ni de una institución. No sabía si encontraría un nuevo amor, pero lo que sí sabía con certeza era que el amor, tal como me lo habían enseñado, no era la condena, sino la libertad. Un año después de tomar la decisión de separarme de Pedro, mi vida había cambiado por completo. Ya no llevaba el peso de la culpa ni el miedo al juicio de los demás. Había aprendido a abrazar mi historia, mis errores y aciertos, entendiendo que cada parte de mi vida, cada paso dado, me había traído hasta este momento. Aunque la gente seguía hablando, aunque algunos aún me miraban con ojos llenos de juicio, ya no me afectaba tanto. En mi corazón había una paz profunda, una que nunca antes había experimentado. Dios me había mostrado que el amor verdadero
no se mide por el cumplimiento de reglas humanas, sino por la autenticidad con la que vivimos nuestras vidas. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, había aprendido a confiar en él y en mí misma. Con el tiempo, me di cuenta de que el amor no necesariamente es para siempre en todas sus formas, pero eso no lo hacía menos importante o valioso. Fue entonces cuando una nueva pregunta comenzó a rondar mi mente. ¿Y si el amor no se limita solo a un matrimonio, sino que puede encontrarse en todas las formas en las que nos entregamos y nos permitimos ser felices? No sé si algún día volveré a casarme. No sé si el amor que encontraré será como el que imaginé en mi juventud o si será algo completamente diferente. Lo que sé con certeza es que el amor debe ser un regalo, no una carga. He aprendido que mi valor no depende de estar casada ni de cumplir con las expectativas sociales o religiosas que me habían impuesto. El amor, en su forma más pura, es una elección, una que debemos hacer por nosotras mismas, sin miedo a lo que los demás piensen. Hoy, soy una mujer más libre, más fuerte, más en paz conmigo misma y con Dios. Ya no me siento atrapada por una visión estrecha del matrimonio o del amor. La vida es mucho más que un contrato firmado ante los ojos de la sociedad. Es un viaje que se vive con el corazón abierto, con la posibilidad de reiniciar cuando sea necesario. Y si algún día el amor llama a mi puerta nuevamente, lo recibiré con los brazos abiertos, sabiendo que ahora sí estoy lista para amarme a mí misma primero. Hoy, al mirar atrás, no siento que mi experiencia haya sido un error, sino una bendición disfrazada de dolor y confusión. Dios no me condenó por buscar mi felicidad, más bien me guió hacia un camino de autodescubrimiento, hacia una relación con Él que nunca había imaginado posible. La vida, después de todo, no es sobre cumplir con expectativas ajenas, sino sobre entender quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Y aunque en su momento sentí que todo mi mundo se desmoronaba, ahora veo que era solo la base sobre la cual podría construir algo mucho más sólido. He aprendido a dejar ir, a perdonarme y a perdonar a los demás. Mi divorcio no fue el final de mi vida, sino el comienzo de una nueva etapa. Ahora, cada día que vivo, me siento más cerca de la mujer que realmente soy, una mujer que no se define por sus fracasos, sino por su capacidad de levantarse y seguir adelante. El temor que al principio me paralizó ya no tiene poder sobre mí. No me aterra la idea de estar sola, ni el juicio de quienes piensan que tomé la decisión equivocada. Ahora entiendo que la soledad no es una condena, sino una oportunidad para crecer, para conocerse a uno mismo y sobre todo, para sanar. Ya no busco el amor en los lugares equivocados, ni me arrastro detrás de promesas vacías. Mi relación con Dios es mi pilar, mi guía, y he aprendido a confiar en su voluntad, aunque no siempre la entienda. Tal vez algún día encontraré un nuevo amor, tal vez no. Pero lo que sí sé es que cualquier decisión que tome ahora estará guiada por la paz que encontré dentro de mí misma. La vida no es sobre casarse o divorciarse, sobre cumplir con las normas o expectativas, sino sobre vivir auténticamente. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz con el hecho de que, sin importar lo que venga, lo enfrentaré con un corazón dispuesto a abrazar todo lo que la vida tiene para ofrecerme. Con el tiempo, fui aprendiendo a aceptar los momentos de incertidumbre. Antes, la idea de no saber qué vendría después me aterraba. Vivir con una constante sensación de control era lo único que me daba algo de paz. Pero ahora, aunque las preguntas aún surgen de vez en cuando, ya no intento tener todas las respuestas de inmediato. A veces me encuentro sonriendo al darme cuenta de que, aunque todo el camino ha sido difícil, la sensación de estar viva, de poder reinventarme en cada paso, es una bendición en sí misma. El miedo que una vez dominó mi vida ya no tiene cabida en mi día a día.
He aprendido a abrazar la incertidumbre, a ver el futuro como una página en blanco lista para ser escrita, sin temor a equivocarme. Y, aunque el pasado sigue siendo parte de mí, ya no me define. La mujer que fui antes de mi experiencia con el divorcio es una parte de mi historia, pero no la protagonista. Ahora soy yo quien tiene el control de mi vida, quien decide qué camino tomar, sin las cadenas del pasado ni la presión externa. Quizá algún día me vuelva a enamorar, o tal vez mi camino siga solo por un tiempo más. No me importa. Lo que he entendido es que el amor no es un destino fijo, sino una parte del viaje. El amor puede ser muchas cosas, y no siempre se presenta como lo imaginamos. A veces se presenta en la forma de un reencuentro con uno mismo, en la paz que encontramos cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos. El amor más importante, el que me ha dado fuerza para seguir adelante, es el amor propio. Ese que nunca había entendido completamente antes, pero que ahora me da las alas para volar. El matrimonio ya no lo veo como un fin último o como la solución a todos los problemas. Lo veo como una etapa más, un capítulo de mi vida que tiene un principio y un fin, y que me enseñó valiosas lecciones. Ya no temo lo que pueda venir, porque sé que lo enfrentaré con la misma fe que encontré en mi corazón. Esa fe que me lleva a confiar en que todo sucede por una razón. Hoy en día, al mirar hacia atrás, no tengo resentimientos. Mi vida no es perfecta, pero está llena de paz. La reconciliación que encontré no fue con Pedro, sino conmigo misma, con todo lo que fui y lo que soy ahora. El dolor que experimenté me permitió descubrir una fuerza interna que jamás imaginé que poseía. Aprendí a ser paciente conmigo misma, a entender que la vida no es un camino recto, sino uno lleno de giros, caídas y levantadas. A veces me detengo a pensar en cómo mi historia podría haber sido diferente si no hubiera tomado aquella decisión tan difícil. Pero luego me doy cuenta de que, aunque el camino fue incierto y doloroso, cada paso me llevó a donde estoy hoy. Una mujer más completa, más segura de sí misma y, lo más importante, más abierta al amor en todas sus formas. La vida nunca fue solo sobre matrimonio o sobre lo que los demás esperaban de mí. Se trata de encontrar la paz interior y la autenticidad. La última pregunta que me quedó, aquella que me atormentaba al principio, ya no me consume. Si debo volver a casarme o no, no es una cuestión que me quite el sueño. Mi paz no depende de eso. Mi paz está en saber que ya no me siento atrapada por los temores ni por las expectativas ajenas. Ya no me define el ser esposa o madre en el sentido tradicional, sino el ser una mujer plena, capaz de tomar sus propias decisiones y de vivir su vida con libertad. Si el amor regresa a mi vida, será un amor que naciera desde la libertad, desde el respeto mutuo y la comprensión profunda. Y si no lo hace, seguiré mi camino, agradecida por todo lo que he aprendido y por la oportunidad de ser una mejor versión de mí misma. Mi historia no ha terminado, pero por primera vez en mucho tiempo puedo decir que estoy en paz con ella. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la vida es mucho más compleja y hermosa de lo que imaginamos. En los momentos de incertidumbre, de angustia, de dudas, fue cuando más aprendí sobre mí misma. Cada paso que di, cada elección difícil, me llevó a una comprensión más profunda de lo que significa realmente vivir. Y aunque las respuestas a muchas preguntas siguen llegando lentamente, hoy sé que el propósito no está en encontrar certezas absolutas, sino en tener la valentía de seguir adelante, sin importar los miedos o las inseguridades. He dejado atrás la carga de la culpa y el temor, y ahora me enfrento al futuro con los brazos abiertos, lista para recibir todo lo que venga con gratitud y esperanza. La vida no se trata de encontrar un destino final, sino de aprender a disfrutar del viaje,
con todas sus sorpresas, giros inesperados y momentos de claridad. Y así, aquí estoy, más fuerte y más libre que nunca. No sé lo que el futuro me depara, pero estoy en paz. Porque ya no necesito que mi vida se ajuste a un molde preestablecido. Lo que aprendí, lo que viví, es parte de mi camino, y no importa lo que otros piensen o digan, lo único que importa es que he encontrado una versión de mí misma que nunca imaginé, una que tiene el valor de ser auténtica, de tomar decisiones difíciles y de vivir sin arrepentimientos. La verdadera libertad está en aceptar todo lo que somos, en aprender a vivir con nosotros mismos y en saber que, pase lo que pase, siempre podemos empezar de nuevo. Gracias por tomarte el tiempo para leer mi historia. Al compartirla, mi intención no es solo contar lo que viví, sino también invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. Hay veces nos enfrentamos a decisiones difíciles, momentos en los que sentimos que todo se desmorona, pero lo importante es no perder la paz interna ni perder de vista lo que realmente somos. No importa lo que nos diga la sociedad o lo que piensen los demás. Al final, lo que importa es ser fiel a uno mismo, aprender de nuestras experiencias y avanzar con valentía, sin arrepentimientos. Si alguna vez has pasado por algo similar o si algo de lo que escribí resonó contigo, me encantaría saber tu opinión. Deja un comentario, comparte tu experiencia o simplemente cuéntame qué piensas sobre lo que has leído. Tu voz también es importante.